con Luis Zamora Calzada. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en tiempo del SUMAEM en Comunicadores MX. Hoy estamos transmitiendo fuera del estudio por problemitas de salud, no podemos estar allá, pero sin embargo estamos bien cuidados por los médicos. Y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Es un gusto tener con nosotros en el estudio al doctor Manuel Gil Antón, quien es especialista en materia educativa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, pues sin más preámbulos, darle la cordial bienvenida a Comunicadores MX a tiempo del SUMAEM. Muchísimas gracias, Luis. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues el tema obligado de este proceso escolar en sí es una polémica a nivel nacional sobre el regreso o no regreso a clases presenciales. Vimos la nota que usted escribió en un periódico nacional y bueno, nos gustaría mucho que nos hiciera algunas referencias de esta nota para que después desglosemos algunos temas, si es tan amable. Sí, cómo no. Este sábado, en el artículo que publico cada 14 días en el Universal, me pareció muy importante, pues yo dedico buena parte de mi atención a los temas educativos, no solo a los libros que hablan de la educación, sino a escuchar a los profesores y a las profesoras que con mucha generosidad me platican, y creo que eso hace que yo tenga pues la posibilidad en ocasiones de tener una mirada menos académica y más pegada a la realidad. Entonces, una cuestión que me ha llamado mucho la atención es que la discusión sobre si regresamos o no a clases presenciales no ha tomado en cuenta, no le ha dado la voz a quienes son los verdaderos especialistas en la educación en el país, que son las profesoras y los profesores. Ha sido una discusión un poco de intelectual, un poco política, o muy política. Entonces, en este artículo hay un profesor colimense, el profesor Rogelio Alonso, que tiene un blog, el blog del profe Rogelio, y que uno de sus artículos, y solo lo usé como un ejemplo de tantas y tantos profesores que escriben y reflexionan sobre su práctica, en el cual, por ejemplo, decía, a ver, nadie discute lo bueno que sería regresar a las clases presenciales, después de ser uno de los países que tuvo más cerradas las escuelas, debido a que era una de las maneras más eficaces de reducir la movilidad en las ciudades y en las poblaciones, ¿no? Dado hay 35 millones entre estudiantes y maestros y empleados, que eso es una reducción. Si los dejas en casa, se reduce mucho la movilidad. Y por lo tanto, se reducían las posibilidades de contagio. Nunca se cerró la escuela porque en la escuela ocurrieran muchos contagios, eso no se sabía. Lo que sí se sabía es que la movilidad se reducía y por lo tanto eso contribuía a tener una mejor atención a la pandemia. Entonces, el profe Rogelio así se pone en su blog, y es un buen amigo, lo conozco, pero también otros y otras profesoras con las que he platicado dicen, nos gustaría muchísimo regresar a las actividades presenciales, pero no creemos oportuno que el retorno sea como si nada hubiese pasado. Hemos vivido una de las circunstancias que la humanidad hacía muchísimo tiempo no había vivido, una especie de guerra ante un enemigo invisible que nos ha recluido, que nos ha impedido la socialización con los demás, sobre todo en el caso de los niños y de las niñas, adolescentes en la escuela, y nos ha implicado inventar educación remota de emergencia, educación a distancia, cuando se podía tecnológicamente, en otros casos no, etcétera. Pero
es ya muy importante también por salud de los niños, de las niñas, de los padres, de las madres, sobre todo de las madres en las que ha caído muchísimo del trabajo. Hombre, volver a lo presencial. Pero lo que hacía el profe Rogelio me parecía muy interesante, Luis. Él decía, a ver, la SEP ha previsto, probablemente por deseos, instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el curso empiece presencial a partir de la última semana de agosto. Así es. El calendario escolar prevé que va a haber 46 días, los 46 días iniciales del curso 2021-2022, el próximo, el siguiente. Esos 46 días se van a dedicar en paralelo a dos cosas. Una, a la recuperación de lo que no se aprendió en la pandemia. Y dos, al mismo tiempo, al desarrollo de del nuevo curso. Claro. ¿No? Y entonces el profesor Rogelio dice, a ver, un momento. Primero, en 46 días, y suponiendo que solo pueden asistir la mitad de los estudiantes, 20, en un grupo de 40, 20 y 20, y supongamos preescolar o primaria, ya secundaria es otra cosa, en fin, todas tienen sus especificidades. Dice, bueno, pues serían 23 días presenciales para los 40 niños y niñas. Y dice, bueno, ¿habrá tiempo? Es absurdo tratar de hacer la recuperación del año escolar y el año y medio escolar en ese plazo. ¿Por qué no aprovechamos y reconocemos que hubo una pandemia y reorganizamos el currículum y reorganizamos la actividad escolar, zafándonos de, como se ha hecho en Uruguay y en Argentina, zafándonos de la noción de grado, curso, asignatura, año escolar, y diseñamos o nos comprometemos en cada escuela a tramos educativos más amplios y por fuera de la noción de curso, grado, etcétera, para, después de un diagnóstico sereno de cómo ha sido diversa la experiencia para cada niño en cada salón y también cómo ha sido diversa entre escuelas y entre regiones del país, tratar de diseñar específicamente para cada escuela o para cada circunstancia y sobre todo para cada niña y niño, tramos más largos en los que se recuperen y se fortalezcan los aprendizajes más importantes, como son la lectura de comprensión, la capacidad de expresión, etcétera, y las cuestiones del cálculo, de la lógica, de la aritmética, utilizando los contenidos que estaban previstos, pero no tratando de hacer como que no pasó la pandemia y bueno, pues ya recuperamos y a partir del mes de, si empezamos en agosto, a partir de octubre nos vamos tendidos como si no hubiera pasado nada. Y dice, ¿por qué no entendemos que tenemos que modificar? Por ejemplo, también la profesora Elsie Rockwell, que ella sí es investigadora, pero también muy en contacto, dice, habría que hacer en cada salón procesos semejantes a los de la escuela multigrado, porque como las niñas y los niños vivieron de diferente modo, por distintos accesos a la tecnología, por distintas circunstancias económicas en las familias, bueno, perdonen, que las niñas y los niños que lograron cierto avance en una cosa, contribuyan a que lo consigan sus compañeros. Y hacemos de que siempre hemos descalificado la escuela multigrado, no, es decir, es una escuela en la cual los pares, los estudiantes, colaboran entre sí, si se hace bien. Entonces, yo diría, Luis, en una primera aproximación, yo diría, bueno, que ojalá sea posible. Segundo, para que sea posible tenemos que ver cómo va a estar el desarrollo de esta tercera ola o cuarta ola, no sé en cuál estamos, en la pandemia, con esta variante Delta, que parece ser más contagiosa, menos mortal, es decir, con menos mortalidad, pero con una morbilidad. Ya ves que mortalidad es cuántos se mueren y morbilidad es cuántos se enferman. Vamos a ver cómo está.
en esa semana antes de anticipar vísperas, ¿no? Cuando el presidente dice llueva, truene o relampaguee, volvemos, me imagino que se le sale del alma el deseo, pero Ese es el hay mejor. que hacerle caso a los que saben de salud. Entonces, una cuestión es cómo está la pandemia, en qué momento estamos, ¿no? Porque como los niños no brotan en las escuelas, sino que tienen que ser llevados a las escuelas, se trasladan, eso incrementa la movilidad, incrementa la falta de distancia en los transportes y puede generar más contagios. No tanto en la escuela, sino en el camino de ida o de regreso. Entonces, una es cómo está la pandemia. Segundo, ¿cómo están las escuelas? Exacto. Sí, Luis, tú y yo sabemos todos quienes nos están expertos en esto. Yo creo que los verdaderos especialistas son las maestras y los maestros. Y es más, son los intelectuales más importantes de México, porque con su acción generan las condiciones para el pensamiento y el talento de toda la población. Entonces, vamos ya cambiando las cosas y diciendo, no, los intelectuales más importantes no son los del SNI. No, esos son señores a veces medio sangroncitos. No, el ejército intelectual que genera las condiciones para el talento y para el pensamiento mexicano son los profesores de la escuela básica y las profesoras. Entonces, pues me reportan mis queridísimas amigas y amigos que hay muchísimas escuelas en las cuales no hay ventilación adecuada, en que no hay agua, no hay suficientes lavamanos. O para decírselos, según de acuerdo a mi experiencia, en el Colegio de México, que se supone que es una escuela extraordinariamente buena, ¿no? Es decir, todas las escuelas tienen de todo, pero es una escuela que el arquitecto que la diseñó sin ventanas, sino que los salones tienen ventanales y unas especies de ventilitas que se abren arriba. Pues si el colegio no cambia el sistema para que haya ventanas y entre aire, y ya sabemos que eso es lo crucial en esta pandemia, pues yo creo que no vamos a regresar hasta que se haga esa obra. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuántas escuelas requieren? ¿Cuántas escuelas, Luis, se han atrincherado para evitar los robos y la rapiña? Y han cerrado las ventanas y han puesto barrotes y la ventilación es chiquita. Entonces, ¿cómo está la pandemia? ¿Cómo están las escuelas? Lo que dice el profe Rogelio, oigan, y si en vez de pensar que en 2 meses arreglamos la recuperación, hacemos proyectos de que durante todo el ciclo haya procesos de recuperación de los aprendizajes que no logramos, aprovechando la relación con los padres de familia y entre los mismos estudiantes, niñas y niños. Y además, pensamos cuáles son los contenidos, afémonos de que viene otro ciclo escolar como si no hubiera pasado nada. Eso es muy equivocado. Tengo la impresión, pues, que debemos zafarnos del deseo y entender, y esa sería la cuarta idea, Luis, que las circunstancias de México no pueden definirse desde las calles de Argentina y Brasil, a la Ciudad de México. Decir, este día todos a clases presenciales. No, es muy distinto. A ver, yo pienso que pudo haber clases presenciales durante muchos meses en pequeñas poblaciones en que la escuela estaba a distancia de caminar, ¿no? Protegiendo a las maestras y a los maestros. Pero, pues no, se decidió que esas escuelas de poblaciones pequeñas tendrían que cerrar igual que las de Iztapalapa o las de Tlaquepaque o las de las ciudades grandes. Yo creo que ahí nos ganó el centralismo y una mirada uniformante. No se escucharon proyectos, no se abrió la posibilidad para que las profesoras y los profesores dijeran, miren, aquí de acuerdo con los padres de familia podemos hacer esto. A ver, podemos juntar a niños con independencia de a qué escuela van para que en la plaza de un edificio de Tlatelolco haya actividades 2 horas al día de lectura. Desaprovechamos
nos quedamos atorados en el esquema mi escuela, mi grado, mi profe, mi aula, cuando estaba ocurriendo una pandemia. Entonces, sintetizaría así las cosas. La circunstancia de salud, infraestructura, una propuesta curricular diferente, adecuada a los distintos contextos. Y entonces yo solicitaría, creo que sería lo más interesante, lo más importante, y como nos equivocaríamos menos como país, es confiar en el magisterio. No se confía en el magisterio. Se le dan instrucciones como si fuesen operadores de las voluntades de las autoridades, cuando las maestras y los maestros podrían tener, y tuvieron durante la pandemia, iniciativas extraordinarias. A ver, difíciles, por supuesto, pero muy creativas. Entonces, yo diría, Luis, pensemos en el retorno a lo presencial, pero a una escuela que se haga cargo de que lo que pasó no es menor, que además no le pasó a todas las escuelas, ni a todos los niños, ni a todas las regiones del país lo mismo, que tienen distintos accesos tecnológicos, distintas condiciones, distintas, ¿no? No le pasó lo mismo a un niño que pudo estarse en su casa con un Zoom, como estamos ahora, a niños que tuvieron que ir a ver dónde penaban tantita señal gastando 200 pesos para que la maestra les dijera qué hacer. Es decir, yo creo que es el momento en romper ese centralismo, invitar a los profesores y profesoras a que digan, a ver, en esta situación, en esta zona, por ejemplo, entre Chiapas y Tabasco, en el norte, en que se comparten condiciones de escuelas pequeñas, en ejidos, etcétera, podemos hacer este proyecto. En Iztapalapa, o en Narvarte, insisto, en Tlaquepaque, en Garza García, o en Puebla, en Jalapa, se puede hacer esto. En Orizaba, en las orillas, se puede hacer esto, pero no en el mero centro. Ahí hay que hacer otras cosas. En ciertas escuelas particulares se puede hacer una cosa, en otras no, porque no todas las particulares son de dinero. En otras palabras, Luis, tengamos, por favor, confianza En los maestros. en el magisterio, porque así como la reforma de Nuño y sus amigos supusieron que el magisterio era un objeto a cambiar en la reforma, no un sujeto activo en el cambio. Ahora en el retorno se está volviendo a suponer que los profesores son y las profesoras son mecanismos de una gran maquinaria centralizada en vez de personas que son profesionales y que les saben cómo hacer. Perdón por hablar tanto, pero yo estaría muy entusiasmado en la posibilidad que nos da. Es terrible la pandemia, pero nos abre la posibilidad de modificar las condiciones de la escuela. Sí, claro, claro, doctor. Mire, el tema en sí es muy amplio. Titulamos el programa de hoy ¿Regreso o no regreso a clases? El dilema educativo, porque efectivamente, como usted dice, hay necesidad de revisar la tira curricular, a lo mejor llegar a algo que hemos llamado contenidos terminales, ya por nivel, etcétera. Sin embargo, en la terca realidad, hay un mandato presidencial, llueva, trueno, relampaguee. 2, el COVID está en incremento. 3, los padres de familia. Ese término de un regreso voluntario. Son 3 componentes que no podemos olvidar de esta charla, mi querido doctor. Y no sé, ¿qué opine usted al respecto? Sí, o sea, a ver, tenemos tan poquito conocimiento de esta cosa. Es decir, no entendemos. Hay un filósofo que se llama Badiou, que no es necesario que ustedes piensen que esta es una forma presuntuosa de mi parte. No. Pero fíjense que este señor, al que he tenido oportunidad de leer, dice que hay acontecimientos en la humanidad que nos permiten decir hay un antes y un después. Sí, señor. Antes y después de Cristo, antes y después de la caída del Imperio Romano, antes y después del Muro de Berlín, antes y después del Sismo de 85, antes y después de la alternancia. Bueno,
hay un antes y un después de la pandemia, pero este es a nivel del planeta. Entonces, la información que tenemos es, no sabemos cómo se va a comportar este bicho, no sabemos sus mutaciones, no sabemos, estamos todos siendo conejillos de indias de vacunas que en efecto generan anticuerpos, pero no sabemos cuánto va a durar esa, si una de ellas va a ser más eficaz que otra, etc. No sabemos. Hay incluso dos que se han movido del esquema de vacunación normal de don Luis Pasteur, que es ponernos el bicho atenuado para que nuestro cuerpo y nuestro sistema reaccionen, y otras que se han metido con el DNA, con nuestra estructura que nos define más en términos genéticos para que se amplíe. Es decir, no sabemos. Ante la incertidumbre, tenemos que confiar mucho en, creo, los consensos entre padres y sobre todo madres de familia, porque si algo nos ha enseñado la pandemia, muchísimas cosas, es cómo se ha recargado la chamba en las madres. Han tenido que ser trabajadoras, las cuidadoras de siempre en el hogar, en su doble jornada horrible, ¿no? En la que por el orden patriarcal y de discriminación de género están viviendo, pero además han tenido que ser auxiliares de docencia, o han sido docentes que además de ser docentes de sus estudiantes, a ver cómo pueden, han tenido que ser compañeras de docencia o de aprendizaje de sus hijas e hijos. Entonces, yo sí creo, Luis, que sería mejor decirle al presidente con toda franqueza, entendemos, señor presidente, ¿no?, que es una buena terapia, sí, que es terapéuticamente bueno volver, porque así lo dijo, ¿no? Es la mejor terapia. Sí, pero aguas con que la mejor terapia psicológica sea la peor terapia física y crezcan los contagios de manera exponencial. Hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo estamos en agosto. Bueno, estamos también con mucha necesidad de activar la economía. Se entiende. Este país tiene a la mitad o más de su población en pobreza. Bueno, hay gente que ha perdido el empleo, que urge activar la economía. La escuela abierta activa mucho la economía. Crecen los pasajes en el metro, se compran tenis, se compran tortas. Es decir, el impacto que tiene la escuela en términos económicos no es menor. Entonces yo diría, a ver, ¿por qué no en zonas escolares, no tanto escuela por escuela, pero sí en zonas escolares, se reúnen los maestros, las maestras, los padres de familia, pero no las asociaciones de padres de familia que sabemos que no representan a nadie? Y tampoco es una decisión del sindicato alejado de la práctica docente. Sí, es un asunto en que laboralmente tiene que haber cuidado, por supuesto. Ahí la presencia sindical es, bueno, aseguremos las condiciones para el trabajo, perfecto. Pero en términos de qué hacer y cómo hacerle, para que lo voluntario en ocasiones pueda ser, a ver, voluntariamente ensayemos durante 15 días esta modalidad. Probemos. No es lo mismo retomar lo presencial en el ejido de Chitaltic, que está a 40 minutos caminando de la ciudad de Yajalón, en Chiapas, al regreso presencial en Toluca o en Metepec, ¿no? No es lo mismo. Entonces, yo pienso que si entendemos lo voluntario no como si quiero o no, sino, y eso es una propuesta que hago, sino que lo voluntario sea unir nuestras voluntades en términos de que sí es lo mejor volver a una situación presencial lo más completa posible, cuidadosa, etc. Y en consecuencia, también modificar los planes y programas de estudio para que, como decías, Luis, nos concentremos en los aprendizajes o en los contenidos fundamentales. Y desde ahí, por ejemplo, recuperemos la experiencia de la pandemia como elemento de aprendizaje
yo creo que eso es más importante en la recuperación Claro. de nuestro nivel educativo que hacer los quebrados, porque los quebrados los vamos a aprender luego, hombre, ¿no? Es decir, hasta en YouTube nos enseñan a responder quebrados, pero lo que la escuela hace es la construcción ciudadana de personas que puedan comprender lo sucedido, comprender que esto está derivado en parte porque los seres humanos nos hemos creído superiores a la naturaleza y nos las estamos acabando. Hay muchos temas que implicarían lógica, matemática, estadística, comprensión lectora, redacción de las experiencias. Imaginen ustedes convertir el ciclo escolar en una buena medida en un taller de redacción nacional de qué nos pasó, qué pasó en mi casa, qué sentí cuando murió mi abuela. ¿Por qué no nos atrevemos a decir que eso, la reflexión sobre lo sucedido, es educativo? Y por otro lado, como dice la maestra Elsie Rowell, no le robamos el tiempo al magisterio llenando formatos, sino que aligeramos de veras todo lo administrativo para concentrarse en lo educativo. Y también muy unidos a los padres de familia. Los padres de familia y las madres de familia habían tenido, yo creo, por lo que me dicen mis colegas, profesoras y profesores, un cierto distanciamiento con el magisterio, ¿no? Bueno, ahora ha habido más cercanía. Aprovechemos esa cercanía para hacer proyectos locales de retorno a la actividad presencial modificada por lo que la pandemia nos hizo ver. Por ejemplo, la pandemia nos hizo ver que tenemos un currículum y unos programas de estudio repletos de intrascendencia. Hay que concentrarnos en menos cosas, pero que tengan más impacto en la formación ¿de qué? De personas que sepan entender, hacer análisis lógico y entonces conducir al aprendizaje no a la repetición de contenidos, sino a la generación de preguntas. Sí, que el sistema educativo en México produzca preguntones y no contestones. Para eso hay que zafarnos de la lógica de PISA y de Planea y de Enlace. Se llama Enlace, ¿verdad? Sí. Para irnos a la posibilidad de generar personas que pregunten con fundamento. Porque en el fondo, educar, si no se trata nada más de adiestrar, educar es generar la transición del beneficiario que extiende la mano para recibir algo que el gobierno le regala, como si no fuera un derecho, a pasar de beneficiarios a ciudadanos. El ciudadano se sabe y la ciudadana se sabe sujeta de derechos y de obligaciones. Cuando una reforma educativa en México esté orientada a la construcción de ciudadanía, en vez de a la construcción de beneficiarios agradecidos, vamos a avanzar mucho. Sí, doctor. Y bueno, pues volvamos al tema de la figura del maestro. El maestro, visto desde su práctica docente, de su carga de trabajo, más con este famoso modelo que han bautizado como modelo híbrido, en el que van a regresar a clases presenciales, pero para los padres de familia que decidieron no mandar a sus hijos a la escuela, tienen que ser atendidos por la maestra, por el maestro, vía digital. Claro. Seguir recibiendo las tareas a deshoras, seguir dando más tiempo de su tiempo laboral. ¿Cómo ve usted esto? Porque es una verdadera injusticia laboral y créame que esto ha enfermado a muchos profesores, de acuerdo a la información que también tenemos con los amigos que convivimos, con quienes tenemos comunicación. Y créame que esta parte ha sido muy, muy difícil. El modelo híbrido va a enfermar más al magisterio. No sé qué opina usted al respecto. Claro. A ver, yo se los digo como amigo de ustedes. Soy también profe, ¿no? En otro nivel. Yo nunca he trabajado más que ahora. Porque, pues con estos sistemas dicen, pues no te tienes que desplazar. Estamos 24/7, como se dice, ¿no? y de repente,
uno dice, bueno, espérate, no paro. Esas cuotas voluntarias, probablemente el gel para las chiquitas y los chiquitos, el agua, etcétera, van a tener que ser provistos por los padres, las madres y las profesoras y los profesores que ponen de su lana, de su dinero, pues porque quieren a las niñas y a los niños y no los quieren ver morir. Claro. ¿No? Entonces, yo no veo a una Cámara de Diputados que esté destinando una partida enorme, pero necesarísima para que las escuelas mexicanas tengan ventilación, espacio disponible, etc. Nuestro sistema de escuelas está muy mal diseñado para la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros asignábamos salones con el fin de ahorrar. Entonces, no va a haber sana distancia. Los profesores y las profesoras son muy capaces, en la mayoría de los casos, de hacer bien los procesos pedagógicos, pero van a ser capaces de ayudar con suficiente preparación para crisis emocionales, para dificultades. Hay niños y niñas que han vivido violencia en su casa durante año y medio. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? ¿Han crecido las posibilidades de contratar a personas especialistas en psicología para atender a esas niñas y a sus niños? ¿O vamos a tener que ser nosotros ahí como Dios nos dé a entender? ¿Qué hacemos con un niño o una niña que esté habiendo sido abusado o habiendo sido maltratado en su casa? Entonces, yo creo que es el momento en que la voz del magisterio tiene que ir de abajo hacia arriba y decirle a la autoridad educativa, ¿sabe? Nosotros le podemos proponer cómo y su chamba es apoyarnos, en vez de que todo el magisterio apoye las ideas de la SEP, ¿no? Sí, tiene que ser en esa dirección porque... Estamos al revés. Sí, sí, definitivamente. Fíjese que aquí en el Estado de México, desde hace ya algunas semanas, estamos proponiendo que la próxima Cámara de Diputados destine un rubro para el mantenimiento de las escuelas, porque no hay nada al respecto. Y esto con relación a la gratuidad de la propia educación en el país, que pudiera ser un referente. Sin embargo, bueno, pues ya estaremos viendo los mecanismos que se vayan a generar. Hay un punto que usted toca y que parece no ha sido analizado hasta el momento, querido doctor Manuel, el tema de que si regresan los alumnos, hay contagios y fallecen. La responsabilidad es del Estado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Claro. Y además, si en cuanto aparezca un caso, la escuela se cierra 15 días, ¿cuál va a ser la versatilidad para pasar de lo que estaba planeado a, híjole, tuvimos que recluir los 15 días? Es cierto que a los jóvenes y sobre todo a los niños, este bicho no es tan mortal como para las personas como yo que tenemos más de 60 años. Es verdad. A ver, los viejitos, para llamarme así, sin nada más de buena onda, ¿no? Yo voy a ser viejito el día de mi Estamos velorio. jóvenes, estamos jóvenes. No somos viejos, tenemos demasiado tiempo, demasiados años siendo jóvenes, pero seguimos siendo jóvenes, Así es. ¿no? Eso Sí, lo decía doctor. Borges. Entonces, bueno, a ver, los mayores o nos morimos o nos vacunamos ya. Pues sí, pero todavía no hay vacuna para los chiquitos. ¿Por qué? Porque todavía científicamente no se sabe si se les puede sanitaria y se han ayudado en eso por la Secretaría de Salud. Le pidan apoyo a la SEP. Esta idea de que los papás van a firmar que mandan a los hijos y no tienen ninguna responsabilidad en la escuela, bueno, va a generar conflictos. Claro. Entonces, yo pienso que volver, si hay condiciones en las que se asegure con una alta probabilidad que no vamos a enfermar, ¿no? Esas serían para mí. Y segundo, y volver confiando en que hay que modificar los planes de estudio de tal manera que
no volvamos a hacer lo que hacíamos antes como si no hubiese pasado una de las grandes tragedias que ha vivido la humanidad, ¿no? En la fiebre española murieron 40 o 50 millones de personas en el mundo, ahora no tantas. Sin embargo, lo que ha sido trágico es la reclusión, la falta de contacto con el otro. Luis, dicen los doctores que como hemos estado bastante recogidos en las casas, nuestro sistema inmunológico a lo mejor está con la vacuna muy bueno para combatir el COVID, pero nos van a dar todas las gripes que no nos han dado. Exacto. Nos vamos a infectar de todos las salmonelas porque ya no hemos ido a comer tacos de canasta como antes. O sea, nuestro sistema inmunológico lleva ratito no muy expuesto a esos gérmenes que nos ayudan a solventar las cosas. Realmente, ante la incertidumbre, todos tenemos incertidumbre y hay que reconocer que la decisión no es fácil. Lo que hay que hacer es llevarla lo más cercana posible a los actores, respetar, incluso soltar y hacer pruebas piloto. A ver, no regresen todas las escuelas del Estado de México. A ver, vamos a hacer un pilotaje y veamos durante un mes qué pasa, ¿no? A ver, qué características tienen esas escuelas. Yo les aseguro que si la escuela no tiene ventilación, el contagio va a ser irremediable. Sí, claro. No sé si va esto a hacer que haya o muchas muertes entre los niños, no lo sé. Pero si con una hay que cerrar 15 días toda la escuela, entonces no va a ser solamente presencial o la que se llama híbrida, presencial y no presencial. Va a ser intermitente. Estamos preparados para una educación intermitente, es decir, 15 días cerrados y luego volvemos y estamos un mes y ¡boom! Otra vez 15 días para atrás. A ver, de verdad la problemática está muy, muy complicada porque es síntesis de muchas determinaciones. Así es, doctor, así es. Y bueno, pues mire, lamentablemente el tiempo nos alcanzó, se fue nuestra hora, pero rapidísimo. Pero antes de cerrar, yo quisiera pedirle un favor enorme. ¿Algún mensaje a los maestros del Estado de México? ¿Qué les quiere decir a mis compañeros maestros, doctor? Yo creo que queriéndolos mucho porque, insisto, son los intelectuales más importantes del país, no los que estudiamos en estos libros que están acá atrás, ¿no? Sino los que a ras de suelo, de aula, con las manos llenas de gis o manchadas del plumón, etc. Yo digo que el gran mensaje que yo les quisiera decir es, díganos a la sociedad, alcen su voz, explíquenos desde ahí qué es lo que está pasando y qué es lo que es posible hacer en materia educativa. Porque ahora la voz que está predominando es la voz desde arriba. Así es. Entonces, hay que recuperar el respeto a la voz de las maestras y de los maestros del Estado de México y de otros estados de la República, por supuesto, para que nos digan a la sociedad, como hizo el profe Rogelio en este artículo en que aproveché lo que aprendí de él, y dije, oigan, miren, este profesor tiene ideas bien interesantes, no las está escuchando SEP. Por eso termino el artículo diciendo, de eso saben un tren, subámonos a los vagones. Claro. Hay que ver si la SEP se sube, porque todavía hay tickets todavía hay boletos en la taquilla, o sea, que la SEP calle un poco para escuchar. Y yo pienso que en las secciones, en las zonas escolares, se podrían ahorita estar haciendo reuniones con mucha precaución sanitaria y hacer propuestas. Es el momento en que el magisterio, sin que hablen en su nombre los intelectualillos, ni las autoridades, y me incluyo los intelectualillos, es decir, sí, porque, a ver, hay que estar ahí, hay que tener un grupo de 45 en secundaria, en biología. A ver,
¿no? Y ese profe tiene que ir por hora, en distintos grupos para ganarse sus centavos mensuales. ¿Qué va a hacer? ¿Mitad y mitad? ¿Presencial, no presencial? ¿Qué onda? Va a ser distinto secundaria, distinto prepa, distinto universidad, distinto preescolar, va a ser distinto. Va a ser distinto el Estado de México. Imaginen, en Hermosillo en agosto, echen la escuela presencial con 45 grados, o el Mexicali. Y luego, en diciembre, ventilen ustedes una escuela en Chihuahua y verán cuántos agarran gripe. Claro. O sea, no se puede determinar. Entonces, me parece que no solamente a los profesores del Estado de México, sino además, de acuerdo a los sitios en donde trabajen, alcen la voz, digan, pero alcen una voz exigente, pero con proposición, con propuesta. Y digan, sí, hay que mejorar la educación, y es momento de dar otro paso. ¿Cuál es? A lo mejor la presencialidad un día a la semana controlada es un inicio de recuperación del encuentro con la otra y con el otro, porque una cosa que va a ser fundamental en la nueva escuela, ahora sí que nueva escuela mexicana, no como decía el secretario Moctezuma, sino una nueva escuela mexicana, que es una nueva escuela mundial, es cómo vamos a recuperar la confianza en la otra o en el otro, porque hoy el otro o la otra, si estornuda, es mi enemigo. Qué reto tenemos. Pues, mi querido doctor, lamentablemente el tiempo nos alcanzó. Si usted me permite que continuemos con esta comunicación, para continuar con esta charla, quedan muchos temas, hay muchas coincidencias en lo que venimos comentando ya desde este programa, ya desde hace algún tiempo. Partimos de conceptos como que el magisterio, gracias al magisterio, hoy se ha salvado el sistema educativo nacional. Sin los maestros no podemos avanzar, créame, pero falta efectivamente lo que usted dice, creer en el maestro, que la autoridad crea en el maestro, que al maestro ya le recuperen otra vez esa libertad pedagógica que le ha sido secuestrada con tantas tareas administrativas, con sanciones disciplinarias a veces incomprensibles. En fin, todo lo que conocemos suele ocurrir en un sistema educativo. Estimado doctor, pues nuevamente gracias por regalarnos esta tarde. Nos han visto muchos maestros del Estado de México y como siempre, muy agradecido y permítame continuar con la comunicación. Gracias, que tenga excelente tarde, doctor. Igual, mucha salud para todos, mucho entusiasmo, porque si ahora la cosa está dura, sin esperanza está peor. Vamos a meterle esperanza razonable y mucho entusiasmo posible. Queda el mensaje del doctor. Y bueno, como cada semana, amigos que nos escuchan, recuerde, su voz es la voz de la libertad. Nos vemos la otra semana. Hasta luego.